Estamos comunicados con la ingeniera Guillermina Osácar, asesora y especialista en crianza de terneros para el espacio de Holando, para el espacio lechero que tenemos en la mañana de Mercado Visión los días jueves. Guillermina, muy bienvenida, gracias por atendernos, buen día. Buen día. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por esta invitación. La verdad es un honor estar en este programa de tanta trayectoria, bueno, y con la gente de ACHA que tiene este micro, que la verdad es una muy buena iniciativa. Bueno, el placer es nuestro realmente, Guillermina. Vos sos especialista en crianza de terneros y cuando se cría el ternero generalmente también hay que cuidar la vaca. Y en estas épocas, a veces tan complicadas por el estrés térmico, gracias a Dios, en buena parte de la Argentina productiva tenemos un verano bastante pasable, no como otros veranos, sobre todo sin ir más lejos, el verano pasado donde hasta ha habido mortandad de hacienda bovina. ¿Cómo se hace para encarar la crianza del ternero, para cuidar la vaca en un contexto a veces complejo? Bueno, como bien vos remarcás, el estrés es muy grande para una vaca recién parida, iniciar su producción, por lo cual una de las estrategias que se siguen en los tambos es suspender los servicios para tratar de no tener muchas pariciones entre diciembre y principios de febrero, como una estrategia para, aliviar y tener menos vacas en estrés. Con respecto a los terneros, bueno, eso hace obviamente que tengamos menos animales en situación de estrés, pero bueno, obviamente hay muchos establecimientos que, aunque tengan menos pariciones, tienen terneros, y otros que por ahí no cortan pariciones por por alguna corrección reproductiva que tienen que hacer, y realmente es un desafío muy grande para los animales. Tengan en cuenta que el ternero tiene por encima de los 22, 25 grados de temperatura, un gasto energético para compensar ese exceso de calor, entonces con riesgo de muerte en algunas situaciones, por lo cual hay algunas medidas que se pueden tomar como para tratar de compensar ese estrés tan importante. Y vemos entre esas medidas la sombra, veíamos sombras naturales en algunos campos, no todos tienen esta ventaja, esta posibilidad, y vemos también inversión en sombras. ¿Estas últimas son onerosas, Guillermina? Desde el punto de vista, tienen obviamente su inversión, pero lo que es interesante es que, a diferencia de las sombras naturales, que hay que esperar si uno diseña un plan de protección con sombra natural, necesitas plantarla, esperarla, y una contra que puede tener cuando tenemos verano lluvioso, que por otro lado nos viene muy bien, ese barro que se genera abajo de las sombras hace que no sea compatible para el ternero, ¿no?, de una crianza artificial, claro, porque por la contaminación que se genera. Entonces, si las sombras son escasas, por ahí hay que sacarlos de esa sombra natural. Las sombras artificiales tienen la ventaja que se pueden programar, tienen, como bien vos decís, una inversión inicial, pero que se justifica muy bien, y la idea es que el ternero pueda cubrir la parte más importante de su cuerpo, que es la cabeza, que obviamente el cerebro regula su temperatura, y bueno, y de esa manera llegar rápido para subsanar ese problema. Sí. Y también hay algunos que utilizan sombras artificiales que son individuales, se ven bastante menos, pero si llega a haber barro o llueve, se mueve junto con la estaca, y entonces no se genera ese ambiente de barro para el ternero, ¿no? ¿Qué metro cuadrado por ternero en ese caso de sombra individual? Y en realidad un ternero necesita 2 metros cuadrados de espacio en un sistema de estaca o en un sistema de jaula. Y de sombra, si uno hace una sombra individual o se trata de una crianza colectiva donde los terneros están sueltos, con 40 a 50 centímetros cuadrados de sombra estaría suficiente, pero bueno, por ejemplo,
si hay eso para las individuales. Ahora, si ya a medida que el ternero ya se deslecha, que pasa su periodo de recría, ya en el potrero, si no hay sombra natural, se pueden armar también sombras artificiales, y depende del quilaje se va aumentando, por ejemplo, a 70 centímetros cuadrados por ternero, entre 50 y 100 kilos. Hay una foto extraordinaria, fíjate, mirá el freno. Sí, espectacular, echadito el ternero. Guillermina, hablaste de cuando el ternero se deslecha. ¿Qué sucede en los casos, con el tambo precisamente, en los casos en que la situación hídrica es complicada, no llueve, y lógicamente ahí empieza todo un tema para poder mantener a la madre? ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo se adelantan destetes? ¿Cómo es el tema? En realidad, en la lechería, los terneros se separan de la madre dentro del primer día de nacidos. O sea que por ahí usamos el término desleche para cuando termina el periodo de crianza artificial, que son 60 días, que toman los terneros atendidos por guacheros, que toman leche o un sustituto de leche, y depende del plan de alimentación que tenga, entre los 45 y 65 días se corta esa administración de dieta láctea, pero se continúa con una dieta sólida, por lo menos hasta los 6 meses de edad, y después se incorporan silajes o pasturas natural, la pastura o proyectada, en función como bien vos decís, de la disponibilidad por el tiempo. La lechería lo que tiene es un gran uso de los recursos, y es una actividad muy intensiva, y lleva una inversión muy grande que, o sea, se deslecha sí o sí, y después se pasa a otra alimentación, independientemente por ahí de la pastura. Lo que se hace es compensar con alimentos balanceados o silaje, como te decía, si es que el año permitió confeccionarlo. Y teniendo en cuenta el impacto, perdón, no, Alfredo, dale. No, porque, a ver, dentro de mi ignorancia, ¿no? Pero hace 20, 30 años atrás, uno se enteraba, sabía, de haber estado tanto tiempo también en el mercado de Hacienda, al macho se le daba un tratamiento muy particular. Al principio, en los comienzos, por lo menos, yo el recuerdo que tengo, en mis comienzos, el recuerdo que tengo, que se los mataba directamente. Después se lo regalaba, después se lo vendía a $1 el kilo o 50 centavos el kilo, y ahora en este momento vale tanto como la hembrita prácticamente, ¿no? Es impresionante lo que ha cambiado todo esto. El manejo ahora, en la actualidad, ¿cómo es? ¿Se le da el mismo tratamiento macho y hembra? Afortunadamente, como bien vos decís, Alfredo, ha cambiado esa situación y el macho tiene valor y se cría. Los establecimientos que tienen limitada su disponibilidad de superficie lo venden al nacimiento, a gente que lo cría en otras crianzas. Cuando vos decís lo venden al nacimiento, ¿que lo venden a los 2 meses? No, dentro de, o sea, de los 2 o 3 días de nacido. Ahí nomás, al toque. Tienen que seguir dándole leche por 45 días, más o menos. Claro. Exacto. Tengo una curiosidad. Vos estás al tanto, no tenés por qué saberlo, pero ¿estás al tanto de cuánto vale un ternero de 2 o 3 días? Entre 800 y 1.200 pesos. Mirá vos, qué interesante. No se me había depende de la ocurrido. zona, porque hay zonas donde hay muchos tambos, donde hay, digamos, necesidad de que esos terneros se vendan. Claro. Otras por ahí que hay menos tambos y hay gente interesada en criarlos, capaz que el precio es mayor todavía. Lo cual, por otro lado, hay tamberos que deciden criarlos y venderlos para invernada. ¿Qué te o por ahí parece? hay tambos que, aprovechando toda la infraestructura que tienen por ahí de corrales o de los mixers o de la alimentación, pasan a engordarlo, ciclo completo. En el cierre. Claro. Sí, perfecto. Guillermina, y en esta época tan complicada a veces, apuntando al estrés térmico... Lo bueno es que como que los productores se definen. Si lo crían bien, tienen definida hasta qué etapa, y si no lo crían, lo tratan de vender lo antes posible, o sea, después que lo separan de la madre. La última de mi parte, Guillermina, ¿modifican a veces la dieta justamente apuntando al estrés térmico de la hacienda?
En la parte de crianza, o sea, durante los primeros 60 días, no se, o sea, en realidad la dieta no se modifica, lo que sí se hace hincapié en dar mayor cantidad de agua o que el ternero no deje de tener agua disponible en esos primeros 2 meses de crianza, donde si tiene un sistema individual de terneros en estaca o en jaula, está limitado a lo que se le dé en sus recipientes. Si es un sistema colectivo, acceden a los bebederos. Y después en la etapa de la recría, bueno, siempre la disponibilidad de agua, y más donde se ajusta por ahí es en la hacienda, en las vacas, donde se trata de dar comidas menos fibrosas para que haya menos gasto energético en esa digestión y se genere menos calor. Pero en la parte de crianza no se modifica tanto, ¿sí? El tema de la disponibilidad de agua, obviamente. Claro. Sí. Guillermina, mil gracias, muy gentil por atendernos y un placer. El placer ha sido mío, les mando un fuerte abrazo y bueno, gracias por la entrevista. Igualmente, gracias mi vieja. La ingeniera Guillermina Osácar, ¿no?, charlando con nosotros sobre el tratamiento del ternero en el caso de la producción lechera. Interesante, ¿no?, los datos y sí, la sobre todo para mí que ignoro también bastante cómo se maneja todo esto. No, yo la también, verdad que me enteré de un montón de cosas en un ratito. Y buena valorización para aquel que quiere vender un ternero a los 2 días. No, y además lo bueno está en que quien estaba pensando a lo mejor un día armar un tambo, empezar a tener sus primeras vaquitas, ya se va enterando cómo viene la cosa, ¿no? Está bueno. Pausa breve, ya regresamos.